Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú que eres nuestro Maestro interior, enséñanos a ser un buen líder para las personas que el Señor nos ha confiado, tanto en el seno de mi familia como en el ambiente de trabajo. Forja en nosotros un corazón generoso, atento, cercano y servicial, que sepa irradiar el amor y la ternura de Jesús, buen pastor. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy se nos da un bonito testimonio de confianza y abandono en el Señor, en la figura del apóstol San Pedro. A lo largo del Evangelio hemos sido testigos de un camino espiritual de profunda apertura, en el cual muchos nos podemos identificar. Celebrando hoy la cátedra de San Pedro, lo que nos decía la introducción a esta celebración, pues hace mención a el asiento, el trono, y no solamente un asiento, un trono físico, ¿no? Una silla. Es el hecho de saber la autoridad suprema que el Señor ha confiado a los hombres en los apóstoles, comenzando por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes. Y es una autoridad, no para sentarse en un trono y dominar y mandar y decir hagan, cumplan. Es una misión de todos. Incluso, pues el apóstol, es decir, los obispos, el Papa, sabe que esa autoridad viene de otra cátedra, y es la cátedra mayor, es desde el trono de Dios. Por eso, cuando se habla hoy de la cátedra de San Pedro, no solamente hace referencia al asiento o a los apóstoles que hoy tienen la autoridad y a los sacerdotes para dirigir, para acompañar y para que una comunidad, un pueblo, una nación, la iglesia tenga honores, ¿no? Y reconocimiento. No es solamente en ellos o en nosotros, recae esa autoridad y esa responsabilidad. Cae también, sin duda alguna, en cada uno de los ambientes. Y hablo de la familia, hablo del trabajo, hablo de lo que es la responsabilidad que tenemos, por muy pequeña que sea. Esa responsabilidad es y cae sobre nosotros y es una autoridad que tenemos
sencilla y llanamente para servir a los demás. Por eso, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, te estoy colocando en un trono, te estoy dando una autoridad para que edifiques mi iglesia. La iglesia que yo sueño, la que yo quiero. Es decir, en un ambiente donde todos somos hermanos, donde no hay distinciones, donde nos servimos unos con otros, donde nos ayudamos unos con otros, donde nos echamos la mano unos con otros. Esa es la iglesia que sueña el Señor. Y le ha dicho a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, significa, háganla juntos, pero usted es la cabeza. Por eso, hermano y hermana, nosotros, por eso no solamente el Evangelio se refiere al Papa Francisco, que es cabeza de la iglesia, ni al obispo, ni a los sacerdotes, ni al coordinador de un grupo de apostolado. Se refiere a aquel que es cabeza en una familia, aquel que es cabeza en el trabajo, aquel que es cabeza en su área, es decir, el joven, que aunque es joven y está creciendo, también tiene una responsabilidad, también tiene su cátedra, y su cátedra es salir bien, estudiar, prepararse. Por eso, la importancia de que nosotros podamos entender que es que la autoridad no solamente es para mandar, para decir, para que hagan, busquen, tráiganme, llévenme. No, la autoridad es para servir. Y el primero que sirve es el que está sentado en la cátedra, el que está en ese asiento, que no es solamente, no es un asiento de honor, es un asiento para servir. Por eso, querido hermano y hermana, donde usted está sentado hoy, en lo que le ha tocado hacer hoy en medio de la sociedad, en medio de un ambiente familiar y de trabajo, es para servir. Y fíjese por eso lo que nos dice ahora la primera lectura. Y precisamente lo dice San Pedro. Y esto que dice San Pedro lo dijo después de que recibió la cátedra, después de que recibió la misión de parte del Señor. Mira lo que dice Pedro. A los presbíteros de esa comunidad. Ay, padre, pero le hablas a usted, le habla a los sacerdotes. Sí, claro, pero considero, y creo que juntos podríamos estar de acuerdo en que si los sacerdotes son los primeros que lo viven, cuando lo enseñan, ¿para qué lo enseñan? Para que los demás también lo vivan, para que los demás también lo hagan. Y por eso le habla a los sacerdotes, pero quien lo viva, quien lo escuche, también está llamado a ponerlo en práctica en sus otros ambientes. Dice, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, los exhorto, es decir, los invito, sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo. Sean pastores. ¿Y qué es ser pastores? Cuidadores. Un pastor también tiene su cátedra. Y aunque el pastor de repente su asiento es una piedra, aunque a lo mejor sea un tronco, no sé, una grama, el monte, esa es su cátedra. Dice San Pablo, sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo. Escuchen esto, no a la fuerza. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo estoy yo, Padre Ricardo, gobernando la iglesia, la comunidad? ¿Tú cómo estás gobernando en tu casa, mamá, papá? ¿Cómo gobiernas a sus hijos? A regaños, a gritos, a insultos, a peleas. Dice, sino de buena gana, como Dios quiere. Ay, como Dios nos ha tratado a nosotros. ¿Cómo nos gobierna Dios? Después de que hemos pecado
y hemos faltado a la caridad, hemos faltado al respeto. ¿Cómo nos gobierna Dios? ¿Cómo nos atiende Dios? Con amor, de buena gana. Pues lo que debemos hacer nosotros. Dice, no por sórdida ganancia, sino con generosidad. Es que lo digo así porque creo que tenemos que entender esa palabra. Hermanos, la generosidad no es solamente el que yo saco de mi bolsillo y le doy al otro. La generosidad para hablar, la generosidad para decir las cosas, para corregir. Por eso cuando corregimos, ¿cómo están las aguas, no? ¿Cómo está nuestra actitud para corregir? Y a lo mejor estamos un poco molestos por lo sucedido y ese no es, ¿verdad?, el momento, la forma, la manera quizás para corregir, para hacer, sino con generosidad. No como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. Modelos. Hermano, si nosotros nos quejamos de que mi hijo, ¿por qué es así? ¿Por qué mi papá es así? ¿Por qué yo soy así? Queridos hermanos, somos modelos. Cuando corregimos, somos coherentes. O somos peor, estamos repitiendo lo mismo que le estamos corrigiendo al otro. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, Cristo, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Por eso, queridos hermanos, veamos nuestra cátedra. Veamos nuestro asiento para gobernar. Y gobernar no es mandar. Gobernar es dar ejemplo. Gobernar significa ser modelos, como nos lo ha dicho el apóstol San Pedro. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser verdaderos discípulos del Señor, a que gobernemos con amor y con la autoridad de Jesucristo. No con la mía, no con la del mundo, sino con la del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.